Listo. A ver, ya. Entonces empezamos, damos un tiempo y empezamos inmediatamente. Después de ese tiempo empezamos a resolver con mi persona en la separata. No me mereces sardina.
¿Qué quieres que te diga? Soy medio español y Tengan cuidado con los audios, por favor. Sí, hay que tener cuidado. Sí, por si acaso, ¿no? Sí, ya estoy colocando, ya no se preocupen. Sigan, sigan.
Muy bien, vamos con la pregunta número 1. La pregunta 1 nos habla de memoria. La pregunta 1 nos habla de memoria. Y justo nos habla de una memoria de largo plazo. Bien, pues vamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1. Ay, excelente, muy bien, maestros, maestras. ¿Eh? Excelente, muy bien, ¿no? Increíble, muy bien, ¿eh? Está muy bien, claro, de hecho. Memoria, número 1, pero nos habla de memoria de largo plazo. Y la memoria de largo plazo, según Edward Talvin, se clasifica en memoria declarativa o también llamada verbal o también llamada explícita. Y a su vez se subdivide en dos, semántica y episódica. Semántica y episódica. Y también tenemos a la memoria no declarativa, no verbal, implícita, ¿no? Una clave sale, ¿no? Implícita, más adelante la veremos, una pregunta, ¿no? Procedimental y emocional. Ahí está. Entonces nos habla de descartada la clave D, porque no es una memoria sensorial. Dice, 1. Carlos visita un parque de diversiones. Después de este evento muy importante, nos cuenta este evento, esta situación, este episodio. Y si nos cuenta un episodio, un acontecimiento, estaríamos hablando de episódica. 1, avión. ¿Por qué? Porque nos está relatando un hecho autobiográfico. Y recuerda que la memoria episódica relata hechos autobiográficos personales. En cambio, la memoria semántica nos habla de acontecimientos, situaciones en conceptos y definiciones. La memoria procedimental, secuencia de pasos, como por ejemplo cocinar, manejar una bicicleta, por ejemplo, ¿sí? Armar un rompecabezas. Emocional, recuerdos agradables o desagradables. Claro, recuerdos agradables, no sé, por ejemplo, ¿no? Un primer beso, por ejemplo, ¿no? Recordar tu primer beso. Claro, con mucha alegría. No te preocupes, ya se va a dar, tranquilo, tranquilo. Entonces, cuando se logre dar ese primer beso, experimentarás una memoria emocional, ¿no? Ahí está. 1, avión. Excelente, no te preocupes, tranquila. Procedimental, ¿cómo era? Fácil. La memoria procedimental se relaciona con secuencia de pasos, hábitos. Secuencia de pasos, hábitos. Por ejemplo, la secuencia de pasos que realizamos al cocinar, al limpiar, al barrer, por ejemplo. Claro, la secuencia de pasos que hacemos al postular.
por ejemplo, ¿no? Para inscribirnos una vez más. Eso es memoria procedimental, ¿no? Muy bien, pregunta número 2, clave. La pregunta número 2 también nos habla de memoria. Increíble, ¿no? También nos habla de memoria. Muy bien, excelente. Muy bien, la gran mayoría. Bueno, muy bien Luis Enrique, Meneses, Zafiro, Clara, Jean-Pierre, Campos, Adriana, Jan, Anthony. Excelente, ¿ah? Muy bien. La gran mayoría ha marcado beso. Muy bien, ¿ah? Excelente. Clave B. Ahí está, ¿no? Clave B. Muy bien. Excelente, muy bien. Es la clave correcta. ¿Y por qué, profesor, es la clave correcta la letra B? Porque nos habla de una memoria semántica. Profe, ¿por qué no puede ser episódica? Muy bien. Es que episódica sería siempre y cuando la niña haya experimentado esos hechos. Haya experimentado esos hechos, pero no lo experimentó. Por eso que dice el profesor, pide que ella relate lo que sabe, el significado, las definiciones, los conceptos, las informaciones del día de la independencia de su país. Pero si hubiera vivenciado, ahí sí sería episódica. Pero como no vivenció, no puede ser episódica. Bien, excelente. Muy bien. 2 besos, ¿no? Siempre un poquito de suspenso para ver qué sucede. Muy bien, excelente. Pregunta 3. ¿Cuál fue tu clave? La pregunta 3 nos habla de alteraciones de la memoria. Muy bien, ¿ah? Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Campos, Jimena, Adriana, Jean-Pierre, Meneses, Anthony, Jan, excelente, ¿ah? Muy bien. Muy bien, Jan, muy bien, Sandro. Bien, ¿ah? Muy bien, maestros y maestras. Clave A. No es. ¿Y por qué no es la clave A, profesor? Bien. Cuando hablamos de alteraciones de la memoria, hablamos, si bien es cierto, hablamos de, por ejemplo, amnesia. ¿Y qué es la amnesia? Es un olvido patológico. Y que se subdivide en 2, ¿no? Amnesia anterógrada y retrógrada. Y eso lo veremos en clase también. Pero, ¿qué nos dice en la pregunta número 3? Primer dato, escucha por favor, tú que has marcado avión, escucha, antes que coloques la carita de un payaso, escucha. ¿Por qué la clave no es avión? Primer dato, adultez tardía. Es una anomalía de la memoria que se presenta de forma cotidiana en la adultez tardía. Primer dato, en la pregunta número 3, adultez tardía, senectud, ancianidad, vejez. Por ejemplo, tenemos el caso de Alejandro que presenta un problema ahí está el dato, neurodegenerativo. Y si hablamos de un trastorno neurodegenerativo, hablamos de el Alzheimer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer es una alteración de la memoria que afecta constantemente a las personas en la mayoría de casos en la adultez tardía, en la senectud. ¿Correcto? Y ese es un dato que nos da a entender que nos está hablando de esta alteración. ¿Y por qué no amnesia, profe? Es que la amnesia no es una alteración neurodegenerativa. La amnesia es un olvido patológico causada por golpes, lesiones o traumas. En cambio, el Alzheimer, sí. Y como tenemos datos de adultez tardía, con mayor certeza lograremos marcar la clave. Ahora bien,
Cuando una persona tiene, a ver, primero, vamos por partes. En la senectud, ancianidad, vejez, ¿qué memoria se optimiza? ¿Corto plazo o largo plazo? Muy bien, la memoria que funciona de forma correcta en la senectud es la memoria de largo plazo, pero disminuye la memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo aumenta, pero disminuye la memoria de corto plazo. Esa es la diferencia. Ahora bien, el Alzheimer, ¿a qué tipo de memoria ataca o afecta primero? ¿A la de corto plazo o a la de largo plazo? Excelente, muy bien, maestros y maestras. El Alzheimer afecta la memoria de corto plazo. El Alzheimer afecta la memoria de corto plazo, memoria primaria. Por eso que se le denomina a la memoria de corto plazo memoria primaria. ¿Y por qué se le denomina memoria primaria? Porque es la primera en ser afectada por el Alzheimer. Y esto fue propuesto por William James, padre del funcionalismo, que es la segunda escuela psicológica. Padre del funcionalismo. Por eso que la clave es de... Profe, ¿qué es la paramnesia? Fácil. La paramnesia es el falso recuerdo. Paramnesia es la alucinación de la memoria. Alucinación de la memoria, que se subdivide en dos. El déjà vu significa ya lo visto y el jamás vu, la persona sí lo ha pasado, sí lo ha vivido, pero no lo reconoce. Y la otra alteración es la hipernesia. La hipernesia es el recuerdo excesivo de la información sin importancia. Importancia para el sujeto. La hipernesia. Claro, recuerdo excesivo sin importancia. Por ejemplo, recordar cuántas veces tu compañero colocó en el chat la carita del payaso. Eso no tiene importancia, pero la persona con esta alteración mental sí recuerda esas cosas o esas informaciones sin ninguna importancia. La diferencia con la memoria fotográfica es que la memoria fotográfica sí almacena cosas importantes. La hipernesia no. Pregunta 4. ¿Cuál fue tu clave en la pregunta 4? ¿Qué lograste marcar en la pregunta 4? Bien, excelente, muy bien. Clave casa. No es. No es la clave C. ¿Por qué, profesor? Porque nos dice memoria declarativa. Y si es declarativa, tiene que ser explícita. Descartada la clave C. La memoria declarativa, también llamada explícita, se encarga, a diferencia de la memoria, de almacenar significados, guardar situaciones como episodios. Ah, muy bien. Nos está pidiendo una comparación entre la memoria explícita e implícita. Clave dedo. La memoria declarativa, también llamada explícita, se encarga, a diferencia de la memoria implícita, de almacenar significados, semántica y episodios, episódica. Ni la clave A ni la clave B serían las adecuadas. 5.
Perdón, 4 dedos. Muy bien, ¿ah? Buena clave, maestros. Pregunta 5. La pregunta 5 nos habla de sensaciones. ¿Cuál fue tu clave en la pregunta 5? En la pregunta 5 nos habla de sensaciones. ¿Y qué nos pregunta? Nos pregunta modalidades de las sensaciones. Nos pregunta eso. ¿Y cuántas modalidades existen? 3. Las ¿De qué se encarga la implícita? La implícita, recuerda que se subdivide en dos, procedimental y emocional. De eso se encarga, de los hábitos o secuencias de actividades, procedimental, o los recuerdos afectivos agradables o desagradables, emocional. 5. Sensaciones. Modalidades de las sensaciones, exteroceptivas. ¿Y de qué se encargan las sensaciones exteroceptivas? De los 5 sentidos. 5 sentidos. Tus 5 sentidos exteroceptivos. Luego tenemos a las sensaciones propioceptivas. ¿Y de qué se encargan las propioceptivas? 2 palabras claves. Las kinestésicas, que se relacionan con los movimientos musculares, movimientos del cuerpo, músculos, y las sensaciones vestibulares. Si en el examen no encuentras vestibular, también se denomina de orientación. También se denomina, claro, de orientación, también se denomina espacial. ¿Y qué nos producen las sensaciones vestibulares? Nos produce un equilibrio corporal, equilibrio muscular, por si acaso, para que no confundas con la homeostasis. Equilibrio muscular, postura, gravedad, ¿sí? Excelente. Orientación del cuerpo. Ahí está. Eso es las propioceptivas. Y el número 3 serían las sensaciones interoceptivas. Las interoceptivas, también llamadas sinestésicas. Y si en el examen no encuentras sinestésicas, también se denominan viscerales. ¿Y qué serían las sensaciones sinestésicas? Hambre, sed, sueño, cansancio, fatiga, náusea, mareo, vómito. Claro, también se relaciona con un dolor de cabeza, un cólico menstrual, fiebre, ¿correcto? Es decir, las sensaciones sinestésicas se relacionan, las sensaciones sinestésicas se refieren a la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? El equilibrio interno del organismo. Ahí está en el chat. ¿Correcto? Entonces, 3 sensaciones, las propioceptivas, exteroceptivas e interoceptivas. Jorge pasa más de 8 horas en la academia. Pasa más de 8 horas en la academia Pamer, estudiando para su futuro ingreso. 8 horas, ¿no? Tiempo. ¿Y qué nos dice? Tiene una sensación desagradable en todo el cuerpo debido a la cantidad de tiempo que lleva en dicha actividad. Ah, muy bien. Estudia varias horas. Y si estudia varias horas, ¿qué puede experimentar? Claro, un cansancio, un desgaste físico, un desequilibrio interno. Entonces sería la clave beso, interoceptivas. ¿Y por qué interoceptivas? Porque se relacionan con las sensaciones internas. Imagínate, ¿no? 8 horas estudiando y al día siguiente también. A la semana, ¿cuántas horas? Al mes, ¿cuántas horas? Por un ciclo, ¿cuántas horas? Y eso que algunos todavía tienen algunos ciclos. Entonces, ¿qué significa eso? Un cansancio, ¿no? Fatiga.
Entonces, ese cansancio y desgaste físico sería las interoceptivas. 5 besos. Bien, en la pregunta 6, elimina la clave D. Imagínate que la clave D no existe. ¿Cuál sería la clave entonces? En la pregunta 6. María y su hijo van rumbo a la casa, van rumbo a su casa después de un día extenso de pasear. Ah, muy bien. Día extenso de paseo. Y si hay un día extenso de paseo, hay un desgaste físico. Ya está. Clave casa. Senestésica. Día extenso de paseo. Desgaste físico. Senestésica. Y luego el niño le dice, no, mamá, quiero ir al baño. Ah, quiere ir al baño. O sea, quiere satisfacer una necesidad biológica para estar en un equilibrio interno, para lograr la homeostasis. Entonces, coincide también con la senestésica. Claro, Anthony, ¿no? Necesidades biológicas, sensaciones senestésicas. 6, casa. Pregunta 7. Pregunta 7. ¿Cuál fue tu clave? Muy bien, muy bien Luis Enrique, muy bien Meneses, Anthony, Clara, Ayrton, Campos. Muy bien Lady. Excelente, muy bien Celeste. Muy bien. Clave B. Profe, ¿y por qué? Excelente. ¿Y por qué sería la clave B? Fabiana, después de participar en una maratón, muy bien, participa en una maratón. Y si participa en una maratón, ¿qué significa? Actividad muscular, actividad muscular. Y siente que los músculos, muy bien, siente músculos adoloridos y náuseas, ya está. Músculos adoloridos, náuseas. Entonces, primero desarrollo una sensación kinestésica. ¿Por qué? Por la actividad muscular de la maratón. Pero luego las náuseas, vómitos y dolor, senestésica, descompensación física. Profe, ¿por qué no puede ser la D? Si es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Respectivamente. Y por esta palabrita no puedes marcar la letra C. Respectivamente te dice. Pequeño detalle. 7, beso. Pregunta 8. ¿Cuál fue tu clave? Bueno, en la pregunta 8 nos habla de percepción. Sí, la pregunta 8 nos habla de percepción. Y la escuela psicológica que estudió los principios de la percepción la escuela psicológica fue la Gestalt. San Marcos, examen de admisión 2015. 2015, mencione usted la escuela psicológica que estudió la percepción. Clave Gestalt. Examen de admisión San Marcos 2015. Sí, profe, recuerdo ese examen. Ahí está, muy bien. Memoria episódica. Claro, memoria episódica. Y en la pregunta número 8, ya que hablamos de alteraciones de la percepción, excelente, hablamos de alteraciones de la percepción, recuerda, hablamos de ilusión. Y acá hay que tener muy en cuenta la diferencia, maestro, ¿sí? Voy a colocarlo en el chat, por favor. Muy en cuenta la diferencia. Ilusión. Cuando una persona se ilusiona, ¿qué experimenta? Una percepción equivocada, distorsionada de la realidad. Cuando una persona se ilusiona, distorsiona la realidad. Y existen 2 distorsiones. Además, recuerda que en la ilusión el objeto existe.
el objeto existe. Y hay dos tipos de ilusión. La ilusión objetiva, que es causada por las características especiales del objeto, o sea que el objeto, por sus características, te lleva al error. Por ejemplo, el famoso fenómeno phi. El fenómeno phi es el fenómeno, es el fenómeno del movimiento aparente de las luces. Aparentemente, las luces se mueven, pero realmente no. Solamente se encienden y se apagan. ¿Correcto? Las luces aparentemente se mueven, pero realmente no. Simplemente se encienden y se apagan. El famoso fenómeno phi, que es una ilusión objetiva. Pero también tenemos ilusión subjetiva. ¿Y por qué se llama subjetiva? Porque depende del sujeto. Claro, sencillo. Para que experimentes una ilusión subjetiva, depende de los estados mentales, como por ejemplo, emociones, estrés, ansiedad, depresión, también los sentimientos, también la motivación, el enamoramiento, también estados mentales, y también estados físicos, como por ejemplo, hambre, sed, sueño, cansancio, fatiga, náuseas, mareos, vómitos, hasta sustancias tóxicas. Claro. Estados, ahí está la diferencia, ilusión objetiva y subjetiva. En cambio, la alucinación, el objeto no existe. Muy bien, Andrea, totalmente cierto, maestra. El objeto no existe. Por lo tanto, también se denomina falsa percepción. Se da por esquizofrenia, alteración de la personalidad, y también consumo de sustancias tóxicas. Claro, bebidas alcohólicas, drogas, etc. A ver, entonces vamos con la pregunta 8. María entra a su salón de clase y escucha que sus compañeros se ríen y burlan de ello. María interpreta esas carcajadas como burlas de sus compañeros hacia ella. Ella malinterpreta que dichas carcajadas serían burlas hacia ella. Ah, muy bien. ¿Qué tipo? Claro, sería una ilusión. ¿Y por qué una ilusión? Porque las carcajadas, los compañeros existen. Entonces, si el estímulo existe, es una ilusión. Pero como ella lo malinterpreta, sería una ilusión subjetiva, porque depende del sujeto, porque ella malinterpreta las cosas, porque tuvo una equivocada percepción de las cosas. Claro, Andrea. Es que las emociones nos llevan a malinterpretar las cosas. Los celos, por ejemplo, llevan a malinterpretar las cosas. Claro. No, tú la has besado en la boca. Oye, no fue en la boca, fue en la mejilla. No, todos han visto. Pregúntale. ¿Es cierto, se ha besado en la boca, no? No, amiga, estás mal. Todos hemos visto que ha sido en la mejilla. No, yo he visto, ahí está, ¿no? Los celos, este trastorno de baja autoestima, esta emoción social de baja autoestima, puede llevar a un trastorno, ¿no? La ilusión. Excelente. Oye, ¿escuchaste las risas? Sí.
Oye, sí, ¿no? Oye, ¿escuchaste las risas? No, ¿qué risas? De las personas. Oye, solamente estamos los dos nomás. ¿Ah? Alucinación. Claro, el objeto no existe. Alucinación. Es como tu compañero está caminando por la calle y escucha que alguien le dice, te quiero. Voltea y no hay nadie. Alucinación. Porque el objeto no existe, ¿no? No hay nadie. Excelente. 8 de eso. Pregunta 9 también. 9, clave. Excelente. Ah, mira, vea. Dedo, casa. Hay una diversidad de claves, ¿verdad? Dedo, 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 beso, casa, dedo. Ya corrigieron. Dedo, dedo. 9 casa, casa, dedo, dedo. XD. No, no hay esa clave. B. Ah, mira, ve. Ya. 9. María se encuentra con mucho sueño. Ya está. Se encuentra con mucho sueño. El sueño le pertenece al sujeto. Clave, dedo. Ya está. Nada más. ¿Por qué? Porque recuerda que la ilusión subjetiva depende de los estados físicos o psicológicos del sujeto. Recuerda que la ilusión subjetiva depende de los estados físicos y psicológicos del sujeto. ¿Y qué nos dice acá? Que se encuentra con mucho sueño, o sea, a nivel físico, está alterado a nivel físico. Pues se ha pasado toda la noche estudiando para el examen debido a esta razón, mientras Mario se encuentra en el examen. Ah, muy bien. Mario confunde. ¿Y por qué confunde? Excelente. Confunde porque está con sueño. O sea que la confusión nace, se origina a partir de un estado interno del sujeto. Sueño. Y si parte de un estado interno del sujeto, ilusión subjetiva. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. No, no puede ser alucinación. La alucinación, el objeto no existe. Y en este caso sí existe. ¿Correcto? Ten en cuenta estos datos, por favor. Pregunta 10. Atención. Clave. ¿Cuál fue tu clave? Pregunta 10. Atención. ¿Cuál fue tu clave? Excelente. Muy bien. ¿Ah? Uy, de nuevo. Algunos han marcado casa, otros han marcado avión. Ah, mira, vea. Ya está. Muy bien, Campo. Muy bien, Luis Enrique, Andrea, Juan Carlos, Nadia, Celeste. Mira, vea. Hay una discrepancia. ¿Qué ha pasado? Muy bien, Harry. Muy bien, Jean-Pierre, Anthony. Muy bien, Jan. Excelente. Vamos a ver. No te preocupes. No te preocupes. Puedes fallar acá. No hay ningún problema. Lo importante es que logres consolidar tus conocimientos. ¿Puedes fallar acá? Claro. En el examen sí no puedes fallar. Acá sí. En el examen siempre hay que tener muy claro las cosas. Bien. Claro. Sí, sí está bien. No te preocupes, hijo. Válido. Bien. La atención es un proceso cognitivo. Y hay dos tipos de atención. Atención voluntaria. Y la voluntaria se subdivide en tres. Uno, sostenida. Largo tiempo. Largo tiempo, sostenida. Dividida. Atención dividida. Excelente. Varias actividades a la vez. Varias actividades a la vez. Y selectiva. Muy bien. Selectiva.
orientar la atención hacia una actividad o estímulo. Actividad o estímulo en particular. Y la otra atención es la atención involuntaria, que se presenta frente a un estímulo, súbito o espontáneo. Súbito o espontáneo, ¿no? Por ejemplo, estamos caminando por la calle y escuchamos que, no, un chico que vende periódicos dice el siguiente lead. Estamos caminando por la calle y escuchamos a una persona que vende periódicos, ¿no? vende los diarios, y dice, ¿no? Se suspende el examen de admisión de San Marcos. Excelente. Entonces, en ese momento, ¿qué tipo de atención estarías manifestando? Muy bien, atención involuntaria, porque se presentó de un momento a otro. Oye, ¿escuchaste? Sí, se suspende el examen. ¿Qué? ¿De nuevo? Parece que de nuevo. Atención involuntaria, porque fue espontáneo, ¿no? Bueno, ojalá que no se suspenda el examen de admisión. No creo, ¿no? Pero bueno, por la tercera ola, todo puede pasar. Bien, entonces, vamos con la pregunta 10. A pesar de la bulla en el ómnibus, llegamos a leer nuestra novela favorita. Ah, muy bien. A pesar de la bulla, selecciono mi novela favorita. Clave, casa, atención selectiva. Porque a pesar de la bulla, selecciono mi novela favorita. A pesar de la bulla, selecciono mi novela favorita. 10 casa. Pregunta 11. 10 casa. ¿Por qué casa? Porque dejo de lado la bulla y capto o dirijo mi atención hacia mi novela favorita. En la pregunta 11, ¿cuál fue tu clave? ¿Qué lograste marcar en la pregunta 11? Muy bien Clara, excelente, muy bien Campos. Ya, listo, claro. Muy bien Harry. Muy bien Juan Carlos, muy bien Andrea. Ah, muy bien, ¿eh? Excelente. Está en hay un grupo que ha marcado avión, otro grupo ha marcado dedo, otros han marcado casa. Bien, no te preocupes. Primero, en la pregunta 11, eliminamos la clave C y la clave D. ¿Por qué? Porque la letra C y la letra D, sinónimos. Por eso que no pueden ser claves, sinónimos. Almacenar es conservar, sinónimos. Correcto, no pueden ser las claves, por ser sinónimos. Almacenar es conservar, así que no. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Excelente. Clave A. No es tampoco. ¿Y por qué no es, profesor? Muy bien, vamos a leer entonces. Jorge no olvida. Muy bien, primero, ¿qué es reconocimiento? Cuando hablamos de reconocimiento, es ser consciente. Cuando hablamos de reconocimiento, es ser consciente de la experiencia vivida. Claro, soy consciente del acontecimiento experimentado, pasado, vivido. Oye, ¿te acuerdas cuando postulamos? Sí, ¿no? Oye, felizmente ingresamos, ¿ah? Ahí está.
Reconocimiento. Oye, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cuando viajamos a Cusco? Sí, ¿no? Oye, buen viaje, ¿no? Reconocimiento. ¿Por qué? Porque soy consciente que he viajado, por lo tanto tengo esa experiencia almacenada. Oye, ¿te acuerdas ese partido en el cual Cuevita falló el penal? Sí, sí recuerdo. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama eso? Reconocimiento. ¿Te acuerdas que estamos en el estadio, sí o no? Terrible. ¿Ah? Sí, sí recuerdo. ¿Cómo se llama eso? Reconocimiento. Claro, eso es reconocimiento. Pero en la pregunta número 11 te especifica lo siguiente. 20 de marzo. El año pasado. ¿Dónde? En el cine. Cuando hablamos de localización, hablamos de ubicar un recuerdo en espacio y tiempo. Cuando hablamos de localización, es la capacidad de ubicar a un recuerdo en espacio y tiempo. Tiempo, 20 de marzo. Tiempo, año pasado. Cine, espacio. Por eso que marco localización. Espacio y tiempo. Memoria, claro. Listo. Igual, si hay alguna pregunta que tengas, hazla, por favor. No te preocupes, ¿eh? Por favor. 11 beso. 12. Listo, listo. Igual, si no entiendes, no te preocupes. Pregúntalo. No hay problema. 12. Ah, muy bien. La pregunta 12. La pregunta 12 nos habla de amnesia. Y la amnesia, como hace un momento mencionamos en la clase, se refiere al olvido patológico. La amnesia es un olvido patológico y se subdivide en dos. La anterógrada es la amnesia en el cual la persona presenta la incapacidad, no puede fijar nuevas experiencias. La anterógrada, la persona no puede fijar nuevas experiencias. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si la persona tiene una amnesia anterógrada, todo lo que aprendió el día de hoy, mañana no lo recuerda. Todo lo que aprendió el día de hoy, mañana no lo recuerda. ¿Y por qué? Porque no puede fijar, no puede almacenar nuevas experiencias. Por eso que todos los días le parece como si fuese la primera vez. Esa película, como si fuese la primera vez, es una amnesia anterógrada. Claro, porque esta persona después del accidente no puede fijar nuevos recuerdos. Es como tu compañero, todo lo que aprendió el día de hoy en clase, mañana no lo recuerda. Oye, ¿y ayer qué llevamos? ¿Clases? No creo. Sí, sí hemos llevado clases. No recuerdo. Amnesia anterógrada. Sí, profe, creo que tengo esta amnesia. Tranquilo, no te preocupes, tranquilo. Y la amnesia retrógrada es cuando la persona no logra recordar información almacenada. No recuerda información almacenada, obviamente en su memoria, no recuerda. Oye, ¿te acuerdas cuando ingresamos a San Marcos? No, no recuerdo. ¿Que hemos ingresado? Claro, ¿no te acuerdas? No. Ah, debe ser el golpe, la lesión, por eso no recuerdas.
Creo que sí. Oye, ¿no recuerdas que estás casado? ¿Qué? ¿Casado yo? Claro, tienes hijos. ¿Qué hijos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Que no recuerdas? No. Ah, debe ser por el accidente, amigo. Amnesia retrógrada. La incapacidad de recordar experiencias o acontecimientos vivenciados. Y en la pregunta 11 nos habla de comienza a tener recuerdos de su accidente y recupera la memoria. Sin embargo, ahí está la clave, sin embargo, en cuanto deja de pensar en una experiencia nueva, esta se pierde para siempre. O sea que no puede fijar experiencias nuevas. Clave, amnesia anterógrada. No puede fijar nuevas experiencias. Amnesia anterógrada. No puede fijar nuevas experiencias. Amnesia anterógrada. 12, beso. 13. En la pregunta 13, ¿cuál fue tu clave, maestro? ¿Cuál fue tu clave en la pregunta 13? ¿Qué lograste marcar en la pregunta 13? En la pregunta 13 nos habla del tema de sensación. Y cuando hablamos de sensación, hay un tema muy específico en la pregunta 13. ¿Cuál es? Umbral. ¿Y qué es umbral? Los umbrales se denominan límites de las sensaciones. Y para eso hay 3 umbrales. Primer umbral, el umbral absoluto. Si en el examen de admisión no encuentras umbral absoluto, también se denomina umbral mínimo. ¿Y por qué se llama así, profesor? Porque es el umbral que te permite ser consciente de la información sensorial. Te permite ser consciente de la información sensorial. En estos momentos escuchas el tono de mi voz. Por lo tanto, ¿qué significa? Umbral absoluto, porque eres consciente de la información sensorial. Eres consciente de la información sensorial. ¿Qué pasaría si estoy con gripe? Y en estos momentos estoy con gripe, me traen pues un ceviche, un pollo a la brasa, unos picarones, anticuchos, y no puedo captar el olor. ¿Y por qué no puedo captar el olor? Por la gripe. Entonces, ¿qué significa? Que no soy consciente de la información. Por lo tanto, no desarrollo el umbral absoluto. Porque el umbral absoluto consiste en ser consciente de la información sensorial. Pero también existe otro umbral, el umbral diferencial. El umbral diferencial nos permite discriminar o diferenciar entre las sensaciones o estímulos. No hay ningún problema. Sensaciones. Por ejemplo, estamos comiendo un ceviche y al comer un ceviche nos damos cuenta que hay una zona más picante que otra. El umbral que nos permite darnos cuenta que una zona es más picante que otra es umbral diferencial. Umbral diferencial. ¿Y alguna vez te ha pasado? Que estás en el paradero o estás en el tren o estás, no sé, en un centro comercial y al lado tuyo hay un chico, ¿no?, escuchando música con sus audífonos y tan intenso, tan fuerte es el sonido que puedes escuchar la música, las canciones del joven con los audífonos? Claro, ¿no? ¿Y por qué, profesor, puede pasar eso? Ah, porque el estímulo es intenso. Claro, Karen, sí, suele pasar. Por eso que hablamos de umbral máximo, porque el estímulo es intenso. Estimulación intensa. ¿Y qué me pregunta en la número 13? La sensación es la base para que exista la percepción.
por el cual capta estímulos del ambiente de manera aislada, sin integrarlas a otras. Podemos afirmar que las sensaciones empiezan a existir. Ah, muy bien. O sea, las sensaciones empiezan a ser conscientes en el individuo. ¿Y cómo se denomina ese umbral en el cual las personas serían conscientes de las sensaciones? Muy bien, umbral absoluto. Por eso que la clave es casa. Cuando uno es consciente de la sensación es porque está activando el umbral absoluto o mínimo, ser consciente de las sensaciones. 13, casa. Pregunta 14. ¿Cuál fue tu clave en la pregunta 14? La pregunta 14 nos habla de percepción y los famosos principios de la percepción. Los principios de la percepción. Y estos principios fue trabajado por la Escuela Psicológica Gestalt. Claro, fue desarrollado por la Escuela Psicológica Gestalt. Muy bien, Luis Enrique, muy bien, Lady, muy bien, Anthony, Jimena, Harry, excelente. Vamos a analizar cuál es la clave. Claro, me preguntas sobre principios. Ya está. 14. Percepción. Principios de la percepción. Viene gracias a la escuela llamada Gestalt. Un principio es la figura y el fondo. ¿Cuándo es figura? Figura se refiere a la imagen principal, a lo cual captas o manifiestas tu atención. En cambio, el fondo se refiere a la imagen secundaria, a lo borroso o distorsionado. Entonces la figura es la imagen principal y el fondo la imagen secundaria o la información secundaria. A pesar del bullicio que generan sus compañeros en clase, Sandra escucha atentamente y entiende con claridad la clase del profe. Entonces nuestra amiga Sandra, ¿a quién presta atención? A la clase del profesor. Por eso que en la pregunta 14, para Sandra, la clase del profesor sería la atención. Y si es atención, sería figura. Clave avión. Sería figura. En cambio, la bulla sería el fondo. La figura es la imagen principal. En estos momentos, la clase sería la figura. Claro, y tus compañeros serían el fondo. Pero ¿qué pasaría si uno de ellos comenta en el chat? Su comentario en el chat sería la figura y mi clase sería el fondo. Claro, figura, la imagen principal. Y fondo, la imagen secundaria, la información secundaria. Muy bien, figura y fondo. ¿Y alguna vez has escuchado a los niños mencionar que un avión de lejos es pequeño y de cerca es grande? ¿Y por qué los niños piensan así o perciben así las cosas? Porque todavía no han desarrollado la constancia perceptual. Todavía no han desarrollado la constancia perceptual. ¿Qué es constancia perceptual? Que a pesar de los cambios mantiene su forma. No importa si el avión está lejos o cerca. No. El avión mantiene su forma. A pesar de la distancia, mantiene su mismo tamaño. Eso se llama constancia perceptual. Por eso que muchos niños observan un auto de lejos y piensan que el auto es pequeño. Pero cuando se acerca dice que el auto creció. A estos niños, ¿qué le falta? Constancia perceptual.
Y te pregunto, ¿cómo se llama ese principio en el cual las personas, a partir de observar una nube, mencionan que es un elefante? Al observar una nube en el cielo, mencionan que es un elefante. ¿Cómo se llama ese principio? Muy bien Anthony, muy bien Isabel, muy bien Jan, muy bien Meneses, muy bien Andrea. Se llama pregnancia, principio de la buena forma o mejor configuración. Pregnancia, principio de la buena forma o mejor configuración. Claro. Oye, mira esa nube, tiene forma de elefante. Ah, pregnancia. Oye, mira esa nube, tiene forma de prospecto de examen de admisión de San Marcos. Sí, ¿no? Pregnancia, principio de la buena forma o mejor configuración. Profe, ¿y semejanza? Luego hay una pregunta que nos habla de semejanza específicamente. 15. ¿Cuál es tu clave en la pregunta 15? Si colocamos una cuchara a una cuchara, cuchara, objeto, Si colocamos una cuchara en un vaso transparente con agua, se verá como si estuviera entrecortada. Como si estuviera. O sea, no está. Aparentemente se entrecorta o aparentemente se parte cuando realmente no lo está. Entonces es una ilusión. Claro que sí, es una ilusión. Muy bien Campos, muy bien Meneses, muy bien Andrea, muy bien Jan, muy bien Clara. Es una ilusión, pero como nos habla de una cuchara, nos habla que un objeto nos lleva al error, obviamente sería la clave ilusión objetiva. ¿Y por qué ilusión objetiva? Porque el objeto nos lleva al error. Si fuese subjetiva, depende del hombre, depende del sujeto, depende de la persona. En la subjetiva, ten en cuenta eso. 15, beso. Pregunta 16. Pregunta 16. La pregunta 16 nos habla de principio perceptual. La pregunta 16 nos habla de principio perceptual. Así que inmediatamente descartamos la clave B. Claro, de frente descartamos la clave B. Porque la B no es un principio, es una alteración. Muy bien Campos, muy bien Meneses, muy bien Andrea. Vamos a ver. Listo. Muy bien Adriana, excelente. Bien. ¿Qué pasaría si con solo escuchar los pasos cerca de mi casa sé quién es? ¿Cómo se llama ese principio? Muy bien, Jan. ¿Cómo se llamaría ese principio? Con solamente escuchar los pasos cerca de mi casa, ya sé qué persona es. Claro, sería ley de cierre, pues. Con solamente escuchar los pasos, ya sé quién es ella. Oye, ¿escuchaste? Mi papá. Uy, ahora, ya, saque el pollo para descongelarlo. Apaga el play. Ya, barre la sala, apúrate, apúrate. Y todos comienzan, pues, ¿no? A querer evitar un maltrato físico o psicológico, ¿no? Claro, evitar un maltrato psicológico o físico. Excelente. Escóndete, ¿no? Fuertes declaraciones, ¿no? Entonces, como te das cuenta, no es ley de cierre. No es ley de cierre. Alejandro fue a comprar polos de verano. Como la tienda estaba cerrada, como la tienda estaba por cerrar, opta por comprar algo rápido. Al llegar a casa se percata que el logo frontal del polo decía Mike y no Nike, como él pensó. Ah, ¿y por qué se confundió? Porque serían semejantes. Semejantes, clave D. Profesor, eso de memorizar los pasos no es malo. No, no es malo, no es malo memorizarlo. Algunas cosas sí es bueno memorizar, otras cosas no. Claro, la clave sería semejanza. Profe, ¿y proximidad por qué no? Ah, lo que pasa, mi estimado alumno,
En la pregunta 16, si tú marcas proximidad, se refiere a agrupar elementos de acuerdo a su cercanía. Cercanía. Eso es proximidad. Profe, ¿cómo así? No entiendo. Un ejemplo, ya, ejemplo. Ustedes han visto en el colegio o en la academia que siempre hay un chico y una chica que se sientan juntos, siempre se sientan juntos, siempre caminan juntos, almuerzan juntos, estudian juntos, resuelven la tarea juntos, ¿sí? Se acompañan al paradero juntos, postulan juntos, todo lo hacen juntos. Y pregunta, si todos lo hacen juntos, ¿qué puedes pensar de ellos? Muy bien. ¿Y por qué piensas eso de ellos? Por el principio de proximidad, porque están cercanos uno del otro. Por eso aplicas proximidad, porque están cercanos uno del otro. Y como están cercanos uno del otro, están cercanos, percibes que puede haber una relación de hermanos, de amigos o de enamorados. Ley de proximidad. Agrupar elementos de acuerdo a su cercanía. Ley de proximidad. Agrupar elementos de acuerdo a su cercanía. Profe, semejanza, un ejemplo rapidísimo. Tu amiga sube al bus, suben al bus, a no sé, a un ómnibus, transporte público, y a tu amiga le cobran un pasaje escolar. Y a una combi le cobran un pasaje escolar. Oye, ¿te han cobrado escolar? Sí. Pero si tú has terminado colegio hace ya como 5 años, ¿cómo te van a cobrar escolar? No sé, así me ha cobrado. Ah, ley de semejanza. ¿Por qué? Porque el cobrador, al observar a tu compañera, aplicó semejanza por las características físicas similares a una alumna de colegio. Claro, por características similares a una alumna de colegio. Por eso el cobrador aplicó el principio de semejanza. Tu amigo llega tarde a la academia. Sí, llega tarde a la academia, quiere pasar de frente a los salones. El señor de la puerta le dice, hey, señor, ¿a dónde va? No, pero no, señor, está prohibido a los padres de familia ingresar a la academia. No, pero, no, por favor, señor, no, los padres de familia no pueden ingresar. No, pero yo no soy padre de familia, soy alumno. Ah, disculpa, hijo, pasa, pasa. ¿Y por qué confundieron a tu compañero con un padre de familia? Claro, ¿por los ciclos? No, por la semejanza. Características similares, claro. Características similares. 16 dedos, semejanza. Vamos, 17. ¿Cuál fue tu clave? 17. Vamos. ¿Cuál fue tu clave? Muy bien, Campos, Luis Enrique, Clara, Ayrton, Adriana, Jimena. Ya. Excelente. Muy bien. Vamos, Andrea. Bien, bien. Muy bien, Harry. Tras retornar de su viaje, Cory hace una descripción detallada, de los lugares. ¿Qué nos está comentando? Nos está comentando, relatando su viaje episódica, hechos autobiográficos. 17 dedos. ¿Por qué autobiográfico? Porque lo vivenció, lo pasó. Pregunta 18. Maricielo, emocionada por su primer día de clases en San Marcos, asiste puntualmente con todo su material de estudio, pero el profesor no asiste a la universidad. Pero el profe no asiste. Este hecho, Maricielo lo recuerda con mucha, ahí está el dato, frustración. En la pregunta 18, la señorita experimenta
frustración. Y si hablamos de frustración, se refiere a una emoción. Y esa emoción que se relaciona con la frustración se denomina ira. Por lo tanto, esa frustración se ubicaría en la memoria emocional. Claro, frustración, memoria emocional. 18, dedo. Ya está, memoria emocional, por la ira, por la frustración. 18, dedo. Vamos, pregunta 19. ¿Cuál fue tu clave? Andrés está perdidamente enamorada de un chico llamado Andrés. Ella se interesó en él. ¿Y qué le gustó? Le gustó sus malabares. Ah, y camina sobre la cuerda. Ya está. Malabares, equilibrio. Caminar por la cuerda floja, equilibrio. Según lo mencionado, Andrés, ¿qué sensación presenta? La de equilibrio. Clave, dedo, vestibular. ¿Ya está? Claro, porque nos habla de malabares, caminar sobre una cuerda floja, entonces implica equilibrio, posición del cuerpo. 19, dedo, vestibular. 20. ¿Cuál fue tu clave en la pregunta 20? ¿Qué marcaste en la pregunta 20? Muy bien, Lady. Excelente. Bien, bien, bien. Muy bien, Anthony. Muy bien, Meneses. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, Ayrton. Andrea. Zafiro. Bien, ¿eh? Bien, muy bien, excelente. Muy bien, vamos con la clave. Clave C y clave D descartamos. Andrea camina rápidamente por su barrio, cuando súbitamente puede escuchar. Puede escuchar. Escucha, notas musicales. Si escucha, está realizando un proceso de sensación. Si escucha, está realizando un proceso de sensación. Siguiente, detuvo el paso y se acercó lentamente. Así pudo por fin reconocer. Reconocer. Esta palabra es clave, porque si me dice reconocer, es porque está realizando una interpretación. Y si interpreta, el proceso psicológico que interpreta se denomina percepción. El proceso psicológico que permite interpretar sería percepción. Y es más, otro dato, me dice que primero fue la sensación y luego la percepción. Me dice que primero fue la sensación porque escucha. Y si escucha, sensación. Y luego reconoce, interpreta. Y si reconoce, interpreta, se denominaría percepción. Clave, beso. Clave, avión, inadecuada. 20, beso. 21. ¿Cuál fue tu clave en la pregunta 21? Creo que está, sí, se puede, válido. Claro, sí está bien, válido. 21. Juana es una chica de provincia, su prima decide llevar a la montaña rusa, acaba la travesía y Juana, ahí está la clave, siente muchas ganas de vomitar. Qué pena, qué terrible ese juego. Y aumenta los latidos de su corazón. Entonces, está experimentando, claro, sensaciones internas, sensaciones en su propio organismo. Entonces, ¿qué implica? Implica un cambio en su sistema orgánico. Por eso que la clave sería avión, senestésica, también llamadas sensaciones interoceptivas. 21, senestésicas. ¿Por qué? Porque nos hablaría de un desequilibrio biológico. 21, avión. Bien, ya estamos terminando. Vamos, vamos. Pregunta 22. La pregunta 22 te habla de figura y fondo, ¿eh? Cuidado. Recuerda, figura. Específicamente te habla de figura.
¿Y qué figura? Atención. ¿Al cual atendemos? Claro, la imagen principal. Al cual atendemos, la imagen principal. Muy bien, Lady. Muy bien, Zafiro. Muy bien, Nadia. Excelente, ¿ah? Muy bien, maestras. Maestras. Al escuchar el sonido del timbre indicando que es hora de recreo, seguimos escribiendo los problemas resueltos del profe. Ah, muy bien. A pesar del timbre, sigues escribiendo la solución del profesor. Ya está. Muy bien, Jimena, muy bien, Ayrton, muy bien, Adriana. Excelente, maestros, maestras. Entonces, tu atención está hacia los problemas del profe. Claro. Avión. Copiar la información de la pizarra. Copiar la información de la pizarra. Copiar la información de la pizarra. ¿Por qué? Porque ahí demuestras tu atención. Figura, recuerda, la imagen principal. Figura, la imagen principal. Vamos, ya estamos terminando. Pregunta 23. A ver, la responsabilidad de ingresar. ¿Ah? Me perdí. A ver, un momentito. La responsabilidad de ingresar sería algo secundario. Claro, ¿no? En este ejemplo, maestra, en este ejemplo. Muy bien, Anthony, muy bien, Campos, Meneses, Juan Carlos, Jimena, Zafiro, excelente. Vamos con la pregunta 23. ¿Eh? La gran mayoría ha marcado avión. Increíble, ¿eh? También casa, dedo, ya. Hay una diversidad de claves. Muy bien. Muy bien, Ayrton. Damaris está mareada luego de un concierto luego de un concierto. Al momento de ingresar a su vivienda, ahí está, confunde. Muy bien, Nadia. Claro, confunde. Y si confunde, existe estímulo, existe el objeto. Si confunde es porque el objeto existe. Y si el objeto existe, se llamaría ilusión. O sea, confunde ¿por qué? Porque el objeto existe. ¿Cómo te vas a confundir con algo que no existe, pues? Imposible, no puede ser alucinación. Porque la chica confunde. Y si confunde es porque el objeto existe. Confunde el disfraz de caballero antiguo con su padre, a lo que se asusta mucho, pero luego de unos segundos percibe que no era su progenitor, sino el disfraz que estaba ubicado en la tienda de disfraces de su mamá. Confunde. Y recuerda, maestro y maestra, que la ilusión es una percepción equivocada. Claro, equivocada. Y en la alucinación tú no te confundes porque el objeto no existe. Por eso que la clave es avión, maestros. Ilusión. Además no puede ser ni avión ni casa porque esos términos no existen, pues. No puedes marcar claves que no existan como teoría. Imposible. Por favor, analiza muy bien eso. No puedes estar marcando claves que no existen. Distractores, no puedes, ten cuidado. ¿Ah? No existe alucinación objetiva ni subjetiva. No existe. Ten cuidado, por favor. Claro. Sí. 23, avión. 24. Junior es un adolescente de 18 años, el cual está experimentando nuevos retos y nuevas experiencias. Sus amigos del barrio invitan marihuana. Ah, mira, ve qué terrible, ¿no? Qué terrible, qué problemas de autoestima deben tener estos chicos para que consuman marihuana, ¿no? Problemas de autoestima, no se quieren, no se valoran. ¿Por qué? Por lo siguiente, para que puedan sentirse mucho más alegres y felices. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esto?
que Junior empiece a percibir un hombre de 2 cabezas que lo persigue y pregunta, ¿ese hombre de 2 cabezas existe? ¿Existe? Y las voces que le dicen que se vaya a la fiesta, ¿existe? No, pues, y si no existe, la única alucinación. Ya está. Si existe ilusión, no existe alucinación. Gran diferencia. Por eso que la clave sería alucinación, porque el objeto que percibe no existe en la realidad. Recuerda eso, alucinación, el objeto no existe. Bien, y la pregunta 25, la última. Claro, algo así, ¿no? En la pregunta 25 nos habla de un tema que también vamos a profundizar en el desarrollo humano, así que no te preocupes. Desarrollo intelectual. Pero en la pregunta 25 nos habla de un desarrollo intelectual. Dice, en el cumpleaños de Catherine, su cuñado le obsequió un regalo, un pequeño regalo envuelto en una caja. Por la pequeñez del regalo, Catherine no prestó atención al regalo y se molestó mucho con su cuñado. Ah, mira, vea, se amargó con el regalo por ser muy pequeño. Terrible, ¿no? Entonces su cuñado le dice, a caballo regalado no se le mire el diente. Profe, ¿pero qué es eso? Eso es un refrán. Y cuando logramos comprender frases, refranes y dichos, porque nos encontramos en el estadio, nos encontramos en la etapa lógico-formal. Lógico-formal, que coincide con la adolescencia. Adolescencia. ¿Y cómo se llama el entender frases, refranes y dichos? Se denomina lenguaje metafórico. La capacidad para entender frases, refranes, dichos, lenguaje metafórico. Entonces, el cuñado le menciona una frase, un refrán, ¿no? A caballo regalado no se le mire el diente. Entonces Catherine, a lo escuchado Catherine, abrió inmediatamente el regalo pensando que contenía un pequeño peluche de caballo. ¿Ah? ¿Qué pasó con Catherine? ¿Por qué pensó que es un peluche de caballo? Ah, es que no entendió la metáfora. Catherine no entendió la metáfora. Su cuñado le dice, a caballo regalado no se le mire el diente. Pero ella entiende que el regalo es un peluche de caballo, porque escuchó la palabra caballo en la frase. Entonces nuestra amiga Catherine no tiene un lenguaje metafórico. No entiende todavía refranes, frases, dichos. Y si no entiende frases, refranes y dichos, es porque no tiene lenguaje metafórico. No entiende no tiene la capacidad para comprender el lenguaje metafórico. Y si no tiene esa capacidad, se encontraría en el operatorio concreto. No tiene esa capacidad de comprender un lenguaje metafórico. Dicha interpretación errónea de Catherine estaría dentro de la etapa operaciones concretas. Un niño en la etapa operación concreta no comprende, no entiende el lenguaje metafórico. No llega a comprender. Es como Carlitos. Carlitos escucha a su papá que dice lo siguiente. No, es que preoperacional es fantasía, imaginación. El preoperatorio es animismo, finalismo, artificialismo, fantasía, imaginación.
En cambio, el pensamiento concreto, que te impide comprender un lenguaje abstracto o metafórico, es el operatorio concreto. Carlitos escucha a su papá decir lo siguiente: a quien madruga, Dios lo ayuda. ¿Y qué hace Carlitos? Al día siguiente se levanta muy temprano. Su papá también se levanta temprano y le encuentra a Carlitos sentado en el mueble de la sala. Carlitos, ¿qué haces ahí sentado? Es que papá, a quien madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué significa eso? Que Carlitos no entiende el lenguaje metafórico. Por lo tanto, Carlitos tiene un pensamiento concreto. No entiende el lenguaje metafórico, por lo tanto se queda en un pensamiento concreto. Muy bien, chicos, 25 avión. Muy bien, gracias por escuchar la clase, gracias por su atención, disculpen por el tiempo que nos hemos pasado, pero era para terminar la separata. Así que la próxima semana nos vemos. La próxima semana nos toca aprendizaje. Así que vengan repasado, por favor. Es importante repasar. ¿Listo? Buenas tardes, tutora. Permiso y disculpe por el tiempo que nos hemos pasado.